Hola, ¿qué tal YouTube? Bueno, vamos a analizar qué es lo que podemos esperar para la sesión de hoy, 12 de septiembre de 2024. Vamos a analizar técnicamente para intradía los principales activos. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, vamos a empezar por el mercado europeo, vamos a empezar por el DAX. Estamos viendo el DAX una cosa interesante y es que los indicadores técnicos, como puede ser el momentum, parece que bueno, pues poco a poco se están recuperando y veremos a ver si es capaz el DAX de terminar de romper la primera fase de resistencia que la tenemos en los máximos del 9 de septiembre, ¿no? Entonces, de cerrar por encima de esos niveles, hoy está cotizando por encima, de cerrar por encima de esos niveles, pues nos diría que probablemente en el muy corto plazo la fase correctiva podríamos darla por terminada. Hemos llegado al 38,2% Fibonacci y estamos superando la media de 10 días al alza, lo cual, bueno, pues nos indica que efectivamente podría ser ya a partir de aquí más positivo, al menos lateral alcista, ¿no? ¿Qué es lo que utilizo aquí? Bueno, utilizo la media de 10 días, utilizo los fractales de Sergio, mis fractales, que son estos puntos que me aparecen aquí, que son, me marcan las soportes y resistencias en el gráfico, y utilizo también los puntos pivote diario. Entonces vámonos a gráfico de 30 minutos y vamos a analizar cuáles son los principales rangos que podríamos analizar según mi sistema, ¿no? Cuando digo que según mi sistema no significa que sea ninguna recomendación, sino es la forma en la que yo analizo el mercado. Yo normalmente suelo trabajar rangos de precios en los que creo que es más probable, o la experiencia me dice que es más probable que se pueda obtener beneficios, y mientras que no se lleguen a cumplir esos rangos, pues directamente me mantengo a la espera, ¿no? No arriesgo más dinero de la cuenta si no tenemos señales más claras y definidas, ¿no? Entonces hoy tenemos al DAX ligeramente positivo al alza, ¿no? Subidas del 0,22% en estos momentos en preapertura, en los futuros, con lo cual, bueno, primera resistencia tendríamos en 18.551 puntos, deberíamos de ver un cierre de vela por encima de esos niveles. Si viésemos un cierre de vela de 30 minutos, que es lo que el gráfico que yo utilizo, el centro temporal, pues podríamos coger este rango hasta la zona de los 18.589, que sería el escenario más probable, y en extensión, si superase esos 18.589, tendríamos los 18.612,5. Por debajo, si vemos que no rompe esta zona, que no termina de cerrar por encima, pues nos fijaremos a ver qué hace el precio durante la sesión. Para pensar en cortos, pues tendríamos que ver un cierre de vela por debajo de los 18.468 y eso nos aumentaría las probabilidades, si se llegase a cumplir, de un objetivo de caída hasta los 18.397,5. Así que de momento, pues lo que hago es me mantengo a la espera a ver exactamente qué es lo que podría ocurrir. Vamos a fijarnos en el IBEX 35. El IBEX 35 sí está rompiendo al alza la zona de fractales, ¿no? Tendríamos resistencia en este caso en la zona de los, marcando estos niveles, la zona de los 11.435,9. Parece lo más probable que mientras se mantenga por encima de esta directriz alcista que estamos viendo en un gráfico de 30 minutos, que sí que vaya a buscar esa zona de los 11.435,9. Para pensar en cortos, pues tendríamos que ver un cierre de vela por debajo de los 11.365 y eso nos ampliará las probabilidades de caídas hasta los 11.314,9. Vamos a fijarnos en el SP500. SP500 tenemos una zona de resistencia cerquita, que serían la zona de los 5.568, y luego tendríamos los 5.580,80. Con lo cual yo aquí ya me esperaría ver un cierre de vela, un cierre de vela por encima de los 5.578,80. Si eso ocurriese, ahí sí que me iría a buscar los 5.606,74. Por debajo tenemos fractales en la zona de los 5.553,8. Pues me iría, como está muy cerquita al soporte previo, me iría al soporte anterior, 5.548,60. De perderlo, aquí sí que nos podríamos plantear correcciones hacia la zona de los 5.523,80. Bueno, pues vamos a fijarnos tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, confirmaciones de velas en el SP500 para plantear hacia dónde se podría mover. En el Nasdaq, pues tendríamos los siguientes niveles de trading. Tendríamos por encima de los 19.317,9, que sería el primer nivel de fractales a superar. Pues de ver un cierre diario, de un cierre de vela de 30 minutos por encima de esos niveles, tendríamos objetivos 19.485, sería el nivel en el que me fijaría ese rango de trading.
Por debajo de los 19.204, en este caso lo que me fijaría sería en si se cerrase por debajo de esos niveles en una corrección posterior hacia la zona de los 19.004,3. Así que bueno, vamos a fijarnos ahí en esos niveles en el Nasdaq. En el caso del Dow Jones, tenemos fractales resistencias en los 41.004, cierre de vela a 30 minutos por encima de esos niveles nos haría pensar que lo más probable es que se fuera hacia los 41.168. Por debajo, soporte 40.820. De perder ese nivel, ver el cierre anterior, o sea, de que cierre antes la vela por debajo de este nivel que por la parte de arriba, pues plantearíamos una posible corrección hacia la zona de la media, 40.688,3. Por plantear un poquito también lo que puede ser Bitcoin. Bueno, aquí en el Bitcoin tenemos un rango entre la zona de los 58.530. Tendríamos, en caso de superarlo, 59.429,73. Y aquí por debajo, como tenemos el fractal en 57.220, el punto pivote en 57.003 y la media en 56.800, pues tendríamos que ver un cierre debajo de los 56.850 para plantear una caída posterior hacia la zona de los 56.022. Por otro lado, tenemos en el crudo Brent, estamos viendo cómo se está intentando recuperar. Tenemos primera resistencia en los 7.000 o 71,65 dólares el barril. De superarlo tendríamos 72,10. Por debajo deberíamos ver una pérdida de los 70,06 para plantear una caída posterior a los 69,26 dólares por barril. Que como siempre, marcando niveles de soportes de resistencia, en este caso con cierres de velas de gráficos de 30 minutos. Y dicho esto, bueno, pues espero que os pueda servir, que tengáis una feliz sesión, hasta pronto y buen trading. Un saludo.